Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Formación Energética eShop. Hoy es para mí un placer presentarles a esta invitada, Carla Manterola, que es terapeuta, conferencista, escritora y creadora del método Célula de la Vida. Ella ejerció como trabajadora pública, es docente y terapeuta holística integral desde hace más de 20 años. Sus experiencias de vida la llevaron a dejar su profesión para dedicarse a terapias de sanación y hoy día atiende a personas de habla hispana, realiza cursos, charlas, atenciones privadas para canalización espiritual, psicoterapia transpersonal, registros acásicos, tarot terapéutico y acásico, constelación familiar, sanación del árbol genealógico, sanación energética, entre otras. Desde el año 2018, directora y fundadora de Ancestrales Chile, hoy Ancestrales Hispano, donde colaboran con los procesos emocionales, espirituales o físicos de aquellas personas que lo requieran. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Carla, bienvenida. Hola, gracias Beatriz por la invitación. Gracias a ti Muy por linda. aceptarla. No, pues feliz, feliz, feliz. Me alegra Estamos tenerte aquí. dispuestas acá a conversar contigo. Muchas gracias. Pues aunque yo siempre hago una breve introducción de los invitados, me gustaría que seas tú quien se presente. ¿Quién es Carla y cómo alguien que comienza su carrera como relaciones públicas termina dedicándose a la sanación espiritual? Hoy, sí, todos me hacen esa pregunta, así como, ¿cómo dejaste tu carrera toda tu vida por esto? Y la verdad, lo primero que te puedo decir es que ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida, ¿ya? Salir del trabajo formal para dedicarme a esto. Como todos, yo creo que son estas sincronías que te van llevando, y acá estamos hace, no sé, ya creo que 20 años, he perdido la cuenta, que me dedico a esto de lleno, un poquito menos quizás, pero me dedico hace 25 años a este mundo. Lo que pasa es que lo hacía de forma paralela, los fines de semana, me enfocaba más como en la parte espiritual, Sí, como y que en no la era la semana. prioridad. Es que lo que pasa es que estaba inmersa en un concepto de vida que es el que todos nos enseñaron. Terminas el colegio, entras a la universidad, haces tu carrera, terminas de trabajar y te vas a trabajar a una buena empresa. Y que resulta que estando ahí, ya trabajando, me iba muy bien. Pero fíjate que siempre sentí que ayudaba a las grandes empresas a hacerse ricos, pero no tenía un trasfondo. Me sentía con esta parte como de ayuda humanitaria totalmente vacía. Entonces, claro, de repente hacía otras ayudas, estaba, por ejemplo, de voluntaria en un hogar de niños, hacía distintas cosas como para tratar de llenar este vacío existencial que tenía, y que empecé a complementarlo con las terapias en mis ratos libres. Entonces empecé a estudiar, a prepararme, porque siempre he sido muy estructurada, a pesar de que me dedico a esto, soy de mucha estructura. Entonces yo decía, si yo me voy a dedicar a este mundo, en algún futuro, porque mi idea era trabajar, jubilarme y a irme a vivir a un campito y jubilar al maestro. ¿Ya? Ese era mi proyecto de vida. Entonces, como yo decía, bueno, si voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien, porque no quiero que me digan que soy una hippie, así que no sabía a qué dedicarse. Bueno, entonces me dediqué a estudiar mucho, pero esto yo creo que venía conmigo de siempre, siempre me gustó este mundo, siempre sentí cosas, siempre me pasaron cosas. Y renuncié a mi trabajo cuando se enfermó mi mamá. Ahí fue como el quiebre, porque me dicen que le quedaban 2 años de vida. Ella era regia, joven, que tú no te podías imaginar que le quedaban 2 años. Y tú sabes cómo es que te dan un dictamen de muerte, y te dicen, a usted le quedan 2 años de vida. Y eso para mí fue un antes y un después. Entonces ahí dije,
no puedo seguir al mismo ritmo que tengo, porque yo trabajaba todo el día en la oficina, y me iba en la noche a hacer clases, y estaba muy tarde, y toda mi vida era trabajar, trabajar, trabajar de lunes a viernes. Y yo dije, si puedo hacer algo bueno en este tiempo, lo voy a hacer, que es acompañar a mi madre, tenía a mi hija muy chiquitita, la mayor. Así que fui ante mi jefe y renuncié así sin más. No, no lo pensé, la verdad. Y, y la vida se encargó, la vida, los maestros, Dios se encargaron de ubicarme en los caminos correctos, y llevarme hasta donde estoy hoy día, digamos, trabajando ya de lleno, creo, 24/7, totalmente entregada a este mundo espiritual. Y en Así plenitud, que porque se nota que te gusta lo que haces. amo lo que hago, o sea, complemento todo, 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 todo. Es algo que me gusta, que además desafía mi mente, que siempre quiero saber más, entonces estoy constantemente estudiando técnicas nuevas, incorporando otras. Entonces, por un lado, desafía esta mente que quiere estar en constante aprendizaje, y por otro lado, me conecta con la parte humana, con lo que nosotros venimos a hacer acá, que es nuestro propósito de vida, la evolución, el aprender, el ser mejores cada día. Entonces, es todo, desde las terapias que hago, hasta las clases que hago, hasta las labores voluntarias que hago. Es un todo de verdad, me llena el alma, no podría explicarlo de otra manera. Sí, es la Me- pasión y la entrega de cuando estás verdaderamente haciendo algo que es lo tuyo y que mm, disfrutas. sí, Es esa sí, lo plenitud. disfruto, fíjate, me gusta, lo disfruto, lo gozo. Me gusta también, bueno, como yo siempre hacía clase, entonces pude también complementar, hacer clases también en esta área. Claro. Entonces estoy como complementando todo lo que me gusta, la verdad. Todo lo que siempre he amado hacer, La solo que ahora docencia, pero tiene un enfocada en la sentido, espiritualidad, ¿no? claro, pero tiene un sentido ya superior, ¿ya? Entonces tiene otro foco de vida. Así que plena ¿verdad? Y contenta. Ahora, el mundo espiritual es un mundo que la gente piensa que, oh, me voy a dedicar al mundo espiritual. Qué lindo. La verdad es que el mundo espiritual te revoluciona, te da vuelta, yo digo, te mueve para allá, para acá, te sube, te baja, porque es un aprendizaje constante, Sí, que no termina constante, nunca. que no termina nunca, sí. Jamás termina. O sea, de verdad yo digo, nosotros vinimos a esta vida a aprender y a evolucionar y no va a terminar nunca el proceso. Es verdad. ¿Y en qué consiste tu trabajo como canalizadora espiritual? A ver, mira, la canalización espiritual es algo que comencé a hacer, yo diría que hace unos 5 o 6 años, ¿ya? Pero así como terapia, ¿ya? Porque antes me dedicaba a mis otras terapias, pero no le decía a nadie que estaba canalizando, ocupaba herramientas, porque en el fondo había un concepto de qué es eso de la canalización. Es como cuando me inicié en Reiki a los 18 años y me decían, qué es eso? Cuando todavía acá en Chile por lo menos no se sabía del tema. Entonces, claro, yo ocupaba distintas herramientas técnicas, como por ejemplo la carta astral, el tarot, distintas cosas. Hasta cuando hacía mis terapias de biomagnetismo, de iridología, que también soy iridóloga, eh, pero finalmente era mucho de canalización, pero la gente necesitaba algo tangible, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo llegaba y le decía, mira, ¿tú ves esta cartita? Ya, esta cartita dice tal y tal. El ver, el visual, a la gente le ayuda en la comprobación. Y está bien, pero me daba como un poco de pudor decirle a la gente que, mira, yo te analizo. Yo no sabía cómo se iba a tomar. Además que, bueno, temas sociales, de formación de familia, católica, entonces igual daba como un poquito de susto. Claro, que a lo mejor no necesitabas herramientas como otras personas, como el tarot u otras, sino que tú Exacto, de manera intuitiva, tranquila, centrada, te llegaba la información. Pero no exactamente. era algo que Yo, tú pudieras demostrar en plan, mira, estoy haciendo esto, ¿no? O estoy no, claro, no leyendo. tiene ninguna demostración científica.
Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Que empecé a hacerlo cuando ya fue un llamado del alma, yo digo un llamado de los maestros, de los guías. Eh, Ahí viene toda una historia de vida, que la verdad es un poco larga para contar acá, pero que de alguna forma recibo un llamado y me dicen, tienes que hacerlo. Y yo dije, es que yo no sé cómo lo voy a hacer, no me atrevo, de verdad que no me atrevo. Y me dijeron, no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar. Eh, Justo después, fue como un año que yo me hice la loca, me resistía, me daba pudor, me daba un poco de susto. eh, Así que me dicen, tienes que hacerlo, porque hay mucha gente que necesita esta guía, esta orientación, y nosotros te vamos a estar ayudando para que eso resulte. Y yo de verdad que no sabía. Además, viene el proceso de pandemia, está justo en la etapa de la pandemia, donde yo tampoco tenía idea cómo iba a trabajar, o sea, cómo iba a poder hacer mis terapias, cómo iba a hacer mis sesiones. Antiguamente yo trabajaba presencial, tenía un centro de terapia con formación en Santiago de Chile, me había cambiado, me había venido a vivir a la cordillera. Entonces, para mí, mi vida era un caos en ese sentido que yo decía, yo no sé de qué voy a vivir. Los maestros me dijeron, no te preocupes, que nosotros nos vamos a encargar de todo. Primero, tienes que salir al mundo a contar tu historia, me dijeron. Segundo, tienes que ponerte a trabajar y vas a llegar a todo el mundo. Y yo decía, ¿a dónde voy a llegar a todo el mundo? Si por suerte tengo plata para tomar el bus a Santiago, decía yo. Me decían, no, no te preocupes, que nosotros nos vamos a encargar de todo. Y la cosa que mágicamente así fue. De repente Todo me se llama dio. alguien, de repente me llama alguien y me dice, oye, Carla, mira, necesito entrevistarte. Y yo dije, ¿cómo llegó a mí esta persona? Eh, y la cosa es que una entrevista, después llega otra persona y me dice, Carla, mira. Y ahí me empezó a decir, la relación. Y yo empecé como a aprender de algo, tratando de acomodarme a esta nueva normalidad de forma de trabajo. Y resulta que sin darme cuenta llegué a todo el mundo como tal cual me habían dicho los días que iba a hacer. Y me dicen, tú vas además a trabajar en esto de lleno. O sea, porque yo ya había pensado buscar trabajo de nuevo, estaba un poco preocupada por la pandemia, mi marido se había quedado sin trabajo. Y me dicen, no te preocupes que todas las necesidades van a estar cubiertas, tú preocúpate por supuesto de seguir haciendo tus labores voluntarias para que se equilibre la energía, por así decirlo, para que la ley de correspondencia fluya. Eh, y así fue como comencé estas sesiones de canalización que consisten básicamente en el contacto de las personas con su guía espiritual. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que en eso yo también me llevé la sorpresa de cuando comenzamos estas sesiones de canalización, no solamente se presentaban los guías, también se presentaban los seres queridos. Entonces se formaba una sincronía en las sesiones muy hermosa porque de repente estábamos canalizando con el guía y llegaba alguien y decía, mira, tú me vas a perdonar, pero tengo una señora acá de estas características que está muy insistentemente queriendo conversar contigo. Y le digo, me dice, por ejemplo, que te acuerdas de tal cosa o de tal característica. Y la persona me decía, mi mamá es así, tal cual como tú me la estás describiendo. Entonces, finalmente, esta canalización, que era una canalización enfocada meramente a los guías y los maestros, también ahora es una canalización para conectar con los seres queridos, ¿ya? Pero es una canalización que se da muy, yo siempre digo, yo no me considero medium, ¿ya? Tampoco me considero como de la línea espírita. Yo dejo que lleguen, no voy a llamarlos, no los molesto, no interrumpo el proceso de los seres queridos. Si yo abro la canalización y ellos desean venir y están autorizados por el cielo, digo yo, ellos se van a presentar en perfecta armonía. Sí, que abres ¿Ya? el canal, por así decirlo, y percibirás a quienes Exacto, están ahí porque quieren es comunicarse. exactamente. Entonces, finalmente, la canalización espiritual se enfoca en eso, se enfoca en estas dos áreas. Una es para las personas que necesitan guía, orientación, consejo en sus procesos evolutivos espirituales. Entonces, van a conversar directamente con sus guías, ¿ya? Y también está esta otra área de cuando hay una comunicación ya con sus seres queridos. Comunicación que además es muy sanadora, sobre todo cuando quieren saber cómo están, porque son mensajes llenos de amor y llenos de luz, ¿ya? Donde realmente la gente se da cuenta que ellos están en un espacio
donde las cosas materiales no les importan, donde lo único que les importa es el bienestar de su gente, de sus seres amados. ¿Ya? Entonces ahí nos cuentan también algunos pormenores de qué están haciendo, cómo están, en qué plano están, porque hay distintos planos también donde ellos se mueven. Y eso también me ha llevado a ir expandiendo esta canalización en el sentido de que provoca un amor, yo no sé cómo expresar el amor que se siente en una canalización, ¿ya? Un Porque de amor que no es verdad, de este mundo. exacto, es un amor tan pleno, lindo, que no hay forma de describirlo con palabras, no hay forma de describirlo con palabras. Y además es sanador, porque nosotros vivimos en un mundo totalmente terrenal, ¿ya? Con las preocupaciones terrenales. Entonces, todas aquellas personas que están en estos procesos evolutivos, álmicos, espirituales, llamémoslo, muchas veces se sienten totalmente perdidas. ¿No? ¿Y para dónde voy? ¿Qué hago? ¿A qué me enfrento? ¿Cómo aprendo este camino, esta lección? Entonces, cuando vamos a comunicar con los guías, con los maestros, ellos amorosamente, respetando siempre el libre albedrío de la persona, porque nunca te van a obligar a nada, ni te van a decir tienes que hacer esto. No, ellos dan recomendaciones, ¿ya? Pero recomendaciones que realmente les ha servido mucho a la gente que ha atendido a lo largo de los años. Así que ahí estoy fascinada. Pero aparte hago también otras cositas. Sí, Pero, no, pero, veo que eres una mujer multifacética, que tienes muchísimas herramientas. bueno, esto es lo que te decía yo, que me gusta estar estudiando constantemente y aprender distintas técnicas. Pero sí, me gusta mucho. Me gusta lo que hago, me apasiona, me llena el alma. De verdad que me llena el alma. Yo no te puedo, por ejemplo, yo soy súper llorona. Yo lloro mucho. Entonces a veces es tanto lo que me emociona que termino yo llorando. Se me ocurren las lágrimas de la emoción. Eso puedo entenderlo. Sí, es muy bonito, es muy lindo. Pues sí, muy bonito. Y respecto a lo que estábamos hablando de la canalización espiritual y de esas experiencias tan bonitas, imagino que la vibración que se tenga en el momento, ya sea la propia, obviamente, la persona que canaliza, como la que tienes enfrente, influye mucho también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, partiendo de la base que si yo en algún minuto no estoy en condiciones, yo no hago sesión, ¿ya? Porque también uno tiene que ser sumamente responsable con la energía que uno está, con la vibración que uno tiene. Y como todos los mortales, tengo días buenos y días malos, que Claro. vivo en un plano terrenal, ¿ya? Entonces, si yo estoy cansada, si estoy enferma, si no me siento bien, yo cierro agenda y llamo a la gente y le digo, mira, voy a tener que entregarte. Eh, que uno tiene que estar efectivamente con un nivel vibratorio muy alto, ¿ya? Porque nosotros estamos en un plano denso. De hecho, los mismos maestros dicen, la Tierra es el lugar más denso para habitar, ¿ya? Entonces, para yo poder canalizar, tengo que elevar mi vibración para subir un escalón. Y los maestros a su vez bajan otro escalón. Y de ahí es donde nos encontramos, en ese punto. Entonces, tengo que estar bien alineada con eso. Y la gente que viene, fíjate que me ha ocurrido que hay mucha gente que viene es muy terrenal, pero automáticamente cuando se abre la sesión es como que se cambia la energía, ¿verdad? Se provoca como una transmutación de la El energía. entorno las cambia. Sí, absolutamente. Cambia la energía, porque además que por supuesto que hago una protección para la persona, para su familia, para mí también, porque abrir un canal que uno no lo sabe abrir bien o no se protege bien, también queda expuesto. Por lo tanto, es importante hacerlo dentro de un vínculo de mucha protección, de un ambiente de mucha protección. Pero automáticamente la vibración se eleva. A veces se eleva tanto que a uno le da calor. Es como lo que yo le cuento a los chicos. O sea, cuando llega un ángel, uno está así, porque siente el calor. Preocúpense cuando les empieza a dar como frío. Qué interesante.
sí. No lo Yo me he sabía. dado cuenta, esa es una característica que fíjate que cuando uno está elevando la vibración y llegan los seres de luz, se siente calorcito. Hombre, siempre se ha dicho que la energía es calor, o sea que es como un indicativo de la cantidad de energía que tienen estos Sí, seres, ¿no? Que transmiten. sí, sí. Bueno, te voy a dar como el claro ejemplo. Cuando tú estás en un lugar de baja vibración, por ejemplo, o en estos lugares que dicen que habitan entidades o espíritus, uno siente escalofrío, siente que algo te recorre. Ahí uno nota al tiro el cambio energético, ¿ya? Y el calor es una característica cuando llegan los seres de luz al lado tuyo. Mira, las dos polaridades. Mm, Y aunque me imagino que habrá muchísimas en tantos años ejerciendo, ¿cuál es la experiencia profesional, ¿no? A nivel espiritual, que consideres que más te ha marcado? Algo que hayas vivido. Ya has dicho que eres llorona, o sea que habrá muchas cosas que te emocionan, pero algo que tú digas, madre mía, esto no lo voy a olvidar en la vida, me ha llegado al alma, en particular. uh, son muchísimas. Mira, yo creo que una experiencia es que son muchas situaciones que he vivido. Yo creo que dentro de todo mi camino, dentro de las canalizaciones estamos hablando, hay hartas historias más, pero dentro del camino de las canalizaciones, yo creo que una de las que más me ha emocionado fue cuando estaba en una clase con los alumnos de canalización y sin pensarlo llegó la energía del Maestro Jesús. Y fue tan conmovedora, pero tan conmovedora que yo te digo que yo parecía, eh, acá decimos la Magdalena, llorando tanto. Lloraba, 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 no paraba de llorar. Y estábamos todos, pero realmente con una energía, porque no lo sentí solamente yo, ¿me explico? Entonces, fue un cúmulo de vibración y energía y con sus mensajes tan amorosos, que eso para mí me llenó mucho, porque es diferente cuando tú sola lo vives. Y yo ya había tenido experiencias de ese tipo, por parte de eso. Pero cuando se genera en este ambiente, donde más personas lo viven, lo vivencian, lo sienten, yo digo que fue una experiencia demasiado hermosa. Hombre, Y las otra, miradas de complicidad, sentirte que estás viviendo eh, algo especial y compartirlo siempre es mejor, claro. absolutamente. Y dentro, es que lo que pasa es que todas las experiencias me han marcado, la verdad es que todas son muy lindas. Y las otras, las canalizaciones con los seres queridos, yo creo que hay dos que me marcaron profundamente, que son de madres que perdieron a sus hijos. Y esas mamás, a ver, de verdad que te puedo decir que no hay una experiencia igual, porque por un lado el sentir la pena de esa madre, el sentir su dolor, su pérdida. Y yo creo que uno como mamá se pone 100% en los zapatos de esa persona. Pero por otro lado, se debe sentir la alegría de esa madre de conectar con su hijo y decir, gracias porque ahora confirmo que sigue viviendo. Y esto es algo que no puedo decirte con claridad lo que significa, porque es tan profundo porque esa madre necesitaba ese contacto, necesitaba que su hijo le hablara, necesitaba que le diera una señal, le dijera, estoy acá, Claro, sigo esa al lado madre estaría en tuyo. un estado de desesperación que Entonces, es una sí, ilusión. entonces te puedo decir que son las cosas que más me marcan como en el día a día, ¿ya? Que me movilizan profundamente, porque además ahí viene todo eh, un proceso. Yo después tengo que salir de esa energía, pero es imposible porque uno conoce la vida de la otra persona, ve esta sincronía, ve este amor tan profundo que se provoca en una canalización, que es imposible decir hoy me desconecté, cerré la sesión y me olvidé de lo que viví.
¿ya? Hay cosas que de verdad te marcan. O claro. sea, y esto yo te puedo decir que es lo que me marca, me deja como marcado, marcando en esta dualidad entre la contradicción del que ninguna madre debería tratar con hijo, ningún padre. Y por otro lado, la alegría de poder conectar con ese trabajo. Por eso digo que es una dualidad absoluta. No tienes que sentir mucha satisfacción al poder colaborar y hacer que una persona aliviar esa pena. ¿Sabes qué? Ahora que lo estamos conversando, en estos casos no sé si siento satisfacción. O sea, claro, me alegro por el contacto, pero uno quisiera tener el poder de que no pasaran esas cosas. Y ahí es cuando entro en estas conversaciones con Dios y le digo, a ver, ¿por qué? La compasión de querer ahorrar un dolor semejante. Eh, no existe forma de que esto no ocurra, no existe forma. Claro, uno entiende que las almas eligen su camino, lo que vienen a experimentar, pero es tan fuerte el dolor de esa madre, de ese padre, que uno quisiera aliviarlo. Uno quisiera decirle, te entrego a tu hijo, te entrego a tu hija, y rogarle a Dios que por favor no existan más padres que tengan que vivir esa experiencia. No existan más. Porque diferente es, cuando parte una madre uno sufre, cuando parte un padre uno sufre, cuando parte un hermano uno sufre. No, pero entiendo Y yo, el punto, porque, a ver, siempre se va a pasar mal, un duelo es un duelo, pero hasta cierto punto como que la mente está más preparada en el sentido de es ley de vida, pero el otro es como que rompe toda naturalidad. Mm, no, no es, no, 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 yo creo que yo admiro, mira, esto a mí me ha llevado a admirar mucho a admirarlos profundamente, porque de verdad hay que tener coraje, hay que tener mucho coraje, hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe, porque finalmente ahí es cuando te das cuenta cómo te sostiene Dios. En esos momentos en el que tú sientes que no puedes más, que el mundo se te viene abajo, que se te viene todo encima. Y el común denominador de todos ellos es que confían en Dios y tienen esa esperanza y esa fe de que su hijo o su hija está en paz. Entonces esta canalización es una corrobora esto, corrobora su fe, pero se han sostenido en base a eso. Por eso yo los admiro profundamente, no, claro, los si admiro. no, si encima no crees en nada, es que ya apaga y vámonos, porque la vida ya no Sí, va a tener ningún sentido. Que bueno, lo va a perder igual, pero bueno, tienes la esperanza de que está bien, que sigue existiendo, sí, que es diferente. así es, Pues qué así duro. es. Y Bueno, aunque dices que no te denominas como medium, lo que está claro es que hay canalizaciones con seres queridos, como este caso. Em, ¿Cómo describirías esas conexiones en el sentido de te relajas y se dan sin más? O hay que seguir algún proceso, hacer algo concreto, más allá de tener una vibración elevada para poder tener esa conexión? ¿O es una cosa que te viene de fábrica? ¿Es algo natural en ti? mira, me venía de fábrica, ¿ya? O sea, antes estaba en cualquier momento y me llegaban mensajes así de la nada, no hacía ninguna preparación. Pero claro, cuando comencé a instruirme en esto, me di cuenta de todo lo que tenía que aprender. Y yo lo pasé muy mal de chica, lo pasé muy mal, porque yo recibía mensajes de todos lados y olvídate, veía todo, lo bueno ¿Pasarías y lo miedo? malo. Entonces, así como cuando le dicen a los niños, no, es muy malo que un niño tenga el tercer ojo abierto, la verdad es que sí. Si tú no sabes controlar y trabajar esto, lo pasas mal.
y yo lo pasé muy mal. Entonces también hubo una época en la que yo no quise saber de este mundo, porque de verdad que lo estaba pasando muy mal, ¿ya? Entonces cada vez que a mí me llegaba un mensaje que me tapaba los oídos, decía, no, 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 y me tenía que cantar así. Como esto no, no, es mi imaginación, es mi imaginación, es mi imaginación, que no quería aceptar esto. Y fue tanto que continuaba hasta que fue como que tuvo un quiebre yo y dije, ya, ¿qué hago con esto? Y dije, bueno, voy a aprender. Alguien me había aconsejado, me había dicho, aprende, algo tienes que hacer con eso. Y ahí fue cuando empecé como a aprender, a buscar información, muy autodidacta en un principio, ¿ya? Los libros, siempre amaba los libros, entonces me iba a la biblioteca y buscaba todos los libros del ¡Qué área y me horóscopo! quedaba por horas ahí, sí, pero por horas llena del libro, buscando la información que me pudiera guiar en ¡Qué esto. horóscopo eres! Yo soy Géminis, pero soy ascendente en Tauro. Eres de las mías. Géminis también. Ahí te viene el Mercurio ahí la autodidacta. comunica. Sí, pues Mercurio, la comunicación. Entonces me sumergía en los libros para poder aprender. Ujú. Y ahí fue cuando empecé esta búsqueda. Yo empecé a meterme a cursos, me compraba libros, iba a seminarios, empecé a hacer todo lo que pude para ir aprendiendo. Ahora, de toda esa información, yo fui aprendiendo que no tenía que seguir todo al pie de la letra, porque al principio cuando somos jóvenes, yo me acuerdo que me decían algo y yo decía, no, es que, mira, yo aprendí esto que tiene que hacerse así de tal manera. Con los años tú te das cuenta que tú tienes que tomar solamente aquello que te dicte el corazón y Eres más tratar de flexible y aceptarlo. lo que resuene contigo. Exacto, pero en un principio yo no, tenía que seguir todo al pie de la letra. Y la cosa que así fui aprendiendo a manejar. Aprendí lo que era elevar la vibración, de que si yo no estaba bien, era un imán de oscuridad. Por ejemplo, aprendí a protegerme, cómo protegerme energéticamente. Estudié con distintos maestros, me inicié en Reiki, me inicié en esto otro, y así fue ir y venir. Claro, y te has Yo te digo asegurado de que, que los contactos que tienes de ahora en adelante, pues sean siempre seres de luz o no personas que tienen seres que tienen una vibración elevada, no más densa. sí, pero aún así, fíjate, yo creo que siempre está el riesgo, más hoy día en el mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo con mucha información. O sea, metes a internet y pones canalizadores y ya hay millones de canales, está lleno de canales, algunos muy buenos, buenísimos, pero también dicen los maestros, ojo, precaución, porque no toda la información que recibes es de luz. No toda la información que ves es de luz. Por eso, eh, mira, el corazón, yo siempre he dicho, el corazón es como tu alarma, porque además el corazón es lo que te conecta con Dios, con la fuente. Entonces, ahí es cuando tú vas a sentir, y esto me parece, como tanto, hazle caso, hazle caso. Y siempre entendiendo de que ni yo ni nadie tiene la verdad absoluta, el único que la tiene es Dios. Nadie más, porque aunque seas el mejor canal, te puedes equivocar en transmitir un mensaje. Incluso si tú estás canalizando con muchos seres de luz, puedes recibir el mensaje e interpretarlo de otra manera, ¿ya? Entonces yo siempre le digo a Dios, por favor, Diosito, dame discernimiento, dame claridad para no equivocarme. Y si me equivoco, muéstrame el tiro para corregirlo, que yo creo que es lo más importante. Entonces, Es que tiene yo no sentido, tengo porque al la fin y verdad al cabo absoluta. es energía distinta que viene de seres diferentes y en parte es como si hicieras una traducción, ¿no? De Sí, lo que te viene, porque en este mundo físico no podemos entender todo exactamente como es o como ellos lo viven. Tiene así sentido. es.
Y bueno, y pedirles que pongan las palabras correctas y precisas, que no sea uno quien habla, ¿ya? Porque la Carla terrenal o la Carla terapeuta puede dar su opinión, ¿ya? Pero la idea es uno no intervenir en el mensaje. Sí, que sea lo más Entonces, limpio posible. exacto, que sea lo más puro posible. Yo cuando estoy en una terapia siempre digo, mira, ¿me permites darte mi opinión, la de la Carla Mantero? Diferencio, ¿ya? Especificando. Especificando que no es un mensaje de los guías o de los maestros, ¿ya? Porque trato de mantenerme lo más al margen posible de las opiniones personales, porque también uno también está en aprendizaje, Claro. uno también está viviendo una experiencia humana y también se equivoca. Estaría Entonces, bueno, si no, no estaríamos aquí. Claro, claro. sí, sí, pues no, nadie está libre. Y hay una cosa que me llamó la atención, que te oí decir en otra entrevista, y es que decías que sentías una conexión muy especial con María Magdalena. Y me gustaría si pudieras contarnos sobre esto, porque me intrigó. Uy, a ver, ahí los tengo en un cuadrito atrás. No se ve muy bien, pero está medio borroso. Lo que pasa es que, bueno, desde muy pequeña, vamos a decir pequeña juventud, siempre me he guiado mucho por la energía del maestro. Y resulta que en toda esta búsqueda de aprendizaje, y desde el colegio, fíjate, porque yo venía a un colegio católico que te cuentan la historia del maestro. Y yo decía, pero ¿por qué María Magdalena siempre a un lado? ¿Ya? Eh, Como que a mí algo no me cuadraba, fíjate. Porque yo decía, ella para mí es un personaje principal. ¿Por qué me la Sí, dejan a mucho un más lado? importante de lo que se muestra. Yo también tengo esa impresión, Sí, pero perdona, continúa. sí, entonces había algo que a mí no me cuadraba. Entonces empecé buscando información y ahí llegué a los evangelios apócrifos, ¿ya? Y cuando leí los evangelios mi mente explotó, esta mente geminiana explotó. Yo, esto sí a mí me cuadra. Y empecé a buscar información, 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 y empecé a conectar muchísimo con la energía de María Magdalena. ¿Y qué pasó? Que años atrás, en una canalización justamente con el maestro Jesús me empieza a comentar lo que iba a ocurrir en estos años, que ya lo estamos viviendo, cerca de los encuentros y la unión de las almas o llamas gemelas, que en realidad se le llama llamas gemelas. Y él me cuenta que él tenía su correspondiente también, y que con su correspondiente en esta era, ellos iban a venir a trabajar fuertemente con la humanidad. Y en ese minuto yo me quedé pensando y dije, ¿será verdad que es María Magdalena, como dicen los otros evangelios? Pero no tenía ninguna confirmación. Bueno, y de pronto, confirmación, y empiezan a aparecer estos encuentros de llamas gemelas, que también con lo que estoy trabajando mucho en este tiempo, y ahí se me empieza a presentar a mí la energía de María Magdalena. O sea, ya no era solo la energía del Maestro Jesús, sino que el Maestro Jesús ya venía acompañado. Entonces ahora, cada vez que yo interactúo, ya no llega solo, llegan los dos, ¿ya? Y de ahí, bueno, no te quiero contar mucho ese camino que tengo yo, pero estoy en un camino de trabajo muy fuerte porque es la expansión de la energía femenina y el equilibrio con la energía masculina. Entonces el trabajo que se está haciendo es justamente ese equilibrio, ¿ya? A lo largo de la historia ha estado muy desequilibrado eso, entre la mujer y el hombre, el divino femenino, el divino masculino. Y vimos una explosión también de odio prácticamente hacia la energía masculina. Entonces ellos llegan en esta era a equilibrar y a sanar estas memorias, a equilibrar esta energía, entendiendo que así como hay hombres que han actuado mal, también hay mujeres que han actuado mal, pero esa energía tiene que equilibrarse, porque ambos tienen que
unirse con como un un proceso de propósito. aceptación. Es aceptación, es respeto, es amor incondicional. No hay guerra, Sí, que son no es energías ambas igualmente importantes y necesarias. Y hay que exactamente. tolerarlas como tal. O sea, mira, ahí se trabaja mucho el respeto y lo estamos viendo también en el día a día. Entender que así como existen muchas mujeres heridas, también hay muchos hombres heridos. Entonces, ambas partes tienen que trabajar en esta unión de respeto, de empatía, de yo te ayudo a ti a sanar y tú me ayudas a mí a sanar. Juntos, equilibrando esta energía, equilibramos al mundo entero, por así decirlo. Entonces, los pioneros de esto son ellos dos. Qué bonito. Ellos vienen a hacer este equilibrio en el planeta, ¿ya? Eh, la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Y es comprender también que, como mujeres, por ejemplo, el hombre no es nuestro enemigo. Y que así como hay hombres que han actuado mal, hay otros hombres que de verdad son muy buenos, Claro. ¿ya? El perdón también, hay un trabajo, María Magdalena está trabajando mucho también con el perdón, ¿ya? Con esas heridas que tenemos como energía femenina. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy pequeñito. Una mujer a lo mejor que quedó embarazada de un hombre y ese hombre actuó pésimo y la abandonó, ¿ya? Es el entender que él venía a cumplir un rol, el rol de traer a tu hijo al mundo, no el rol de quedarse contigo. Entonces, y perdona por esto, pero también te agradezco porque es perspectiva. El propósito de traer a este niño, todo tiene un propósito detrás. Muy bonito lo que estoy contando. Sí, 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 sí. Y entiendo lo que estás diciendo y lo estoy meditando, ¿no? Está llegándome. Mm, Ahora, ojo, eso no sí. significa que vayamos a justificar la violencia ni nada, eso No, no, está claro. súper claro. Sí, sí, No, en no, fin, no no estamos todo lo malo hablando que de eso. sucede vamos a decir, ah, está bien Sí, claro, porque... claro, porque aquí, así, en la humanidad hay luz y oscuridad, Claro. ¿ya? Hay luz y oscuridad en todos los planos, así como en el plano astral nos podemos encontrar con energía oscura cuando no nos sabemos proteger y luz, Mm. en en la Tierra pasa lo mismo. Hay gente muy buena y hay gente totalmente perdida que no va bien, ¿ya? Pero como dicen los maestros, si no viéramos esa oscuridad no podríamos llegar a la luz. Y posiblemente es una de las razones por las que la gente al final que dedica su vida a la espiritualidad no es que haya tenido un mundo de flores, unicornios y todo felicidad, Uf, sino es no, gente que ha tocado a fondo y sin sí, embargo después abraza claro. más esta espiritualidad, que se Mira, escuchan vidas muy duras, sí, en con gente muy respecto a eso te noble. puedo decir que no conozco a persona que esté en el mundo espiritual que haya tenido una vida. No lo Es conozco. verdad que suele darse. Sí. Sí, sí, sí. Todos ya pasaron por la noche oscura del alma, tocaron fondo, tuvieron experiencias duras, situaciones de violencia, pérdidas familiares, pérdidas económicas, Y es abusos, que de hecho mucha traumas. gente llega a esto como la última herramienta ya después de haberlo probado todo, pero Claro, claro, se quedan buscando, luego, sí, perdón, buscando una esperanza, buscando una salida, buscando respuestas. Son muchas el por qué llegan a esto, pero es una búsqueda. De ahí es cuando yo le pregunto a la gente, si tú no hubieras vivido todo lo que viviste, ¿qué estarías en este mundo espiritual? Y sabes que la mayoría me dice probablemente no. claro, Y eso te demuestra que hasta la no oscuridad sales es de la zona de necesaria. confort y te quedas en lo mismo, no, no evolucionas. Exacto. O sea, pues, qué pena que tengamos que pasarlo mal para crecer. Sí.
Pero es verdad, pero parece que es la naturaleza humana. pero es verdad que es el mayor aprendizaje que se tiene. Así es. ¿Y has tenido contactos con seres de otros mundos? Esto puede sonar un poco extraño, Mu- pero, muchísimos, muchísimos. pero como ya es Mira, una es más, puerta que se está abriendo, en el sentido de que sí, somos muy humanos y nos creemos el centro del mundo, pero no, 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 no. Hay mucho más por ahí. Y mira, planetas con vibraciones más altas y... mira, sin más, mi último contacto fue hace 2 semanas, no ¡Uh! menos, hace una semana y media, más o menos. ¡Ay, qué casualidad! No, es Sí. constante, sí, es constante. Fíjate que de muy chica, esto ha sido de siempre, de muy pequeña, de muy, muy pequeña, y me da mucha risa porque así como canalizo con los seres de luz, también recibo mensajes de los hermanos mayores, al punto que de repente me dicen, hora, nos vamos a hacer visibles en tal hora. Y acá. Y Wow. lo bueno es que no estoy sola, así que tengo como demostrar que Sí, que no es una sí, fantasía de uno. sí, sí. Sí, porque uno también se cuestiona. Yo, bueno, con todas las cosas que a mí me han pasado, yo también decía, yo en realidad debo estar muy loca. Ay, yo creo que muchos hemos tenido ese pensamiento de Sí, yo debo que estar, siempre está ahí el lado izquierdo diciéndote, no, 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 esto tiene que tener alguna explicación. sí, algún razonamiento lógico. Sí, sí, Pero sí. mira, te voy a contar que de muy pequeña he tenido muchos avistamientos, muchos encuentros. Eh, Hay uno bien interesante que nunca lo he contado, no lo voy a contar, pero es un poco largo. Ay, eh, me que quedo se lo intrigada, pero a lo mejor en otra ocasión si quieres. en otra ocasión, sí, porque requiere tiempo para Vale, contar esa venga. experiencia. Ujú. Ya. Pero te voy a contar, por ejemplo, que estuvimos, yo hice un encuentro, un retiro espiritual acá en la montaña donde yo vivo. Eh, por esa sincronía fueron justo 33 personas. No fue planeado, no es que tuviese 33, no, fue una mera sincronía. Eh, Oye, y tuvimos una cantidad de avistamientos, Dios mío, pero impresionantes. No te puedo explicar, en un minuto era el cielo entero moviéndose. Que uno, la parte lógica, ya, satélite, no, ese se mueve para cualquier lado, no es satélite. Eh, no, esto tampoco. Un dron, no, acá no hay drones, estamos en pleno bosque, en la punta del cerro. Pero hubo uno que de verdad a mí se me pararon los pelos. Te juro que se me pararon los pelos de emoción, porque justamente se da después de yo contarle a todos los que fueron esta historia que te digo yo que no le contaba a nadie, y ellos fueron los primeros a los que les conté, después de 20 años, vine a contarla. Eh, bueno, terminé de contar la historia y ya vamos a acostarnos, ya era de noche, se apagó la fogata, nos fuimos a acostar, y resulta que donde con los que yo estaba me dicen, vamos un ratito fuera ya a las 3 de la mañana. Salimos y nos ponemos a mirar y se ve como que se prende una luz entre medio de los árboles en el bosque. Y nosotros, ¿esa luz qué será? Y empezamos a ver, estaba nublado. ¿No será una estrella pero tan grande? Y de pronto esa luz empieza a crecer y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando digo, ¿por qué es tan grande? Tan grande. Viene para acá y estábamos así espantadas porque no sabíamos qué hacer. Claro. De verdad. Y empezamos a ver que empieza a acercar y de repente, pa, 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 y se empiezan a prender otras luces que empiezan a cambiar de color. Y lo único que sabíamos era que estaba atrás de los árboles del bosque. Nosotros no dimensionábamos a cuánta distancia estaba porque era oscuridad total. Y lo único que hacemos es empezar a ver que esto se empieza a acercar. Y yo te juro que sentí que estábamos rodeados como de seres
cuando tú sientes que te están observando, cuando tú sientes y sientes el ruido y sientes la presencia, y esta luz te empieza a acercar, 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 acercar. Bueno, yo a las chicas dije, ay, 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 entremos, por favor, porque Le el dio nervio miedo. fue tanto que yo nunca había visto algo tan cerca. Ya, entremos. Y nos metimos rápido a la casa. Bueno, después nos reíamos porque decimos, bueno, como si la casa nos fuese a proteger de una abducción. No, pero claro, Y, el impacta. y la cosa es que justo entramos y empieza a sonar sobre la casa como una vibración que la sintieron muchos de los que estaban ahí esta noche. Era una vibración como magnetismo, no sé cómo explicarlo, como cuando te pones abajo de una torre de alta tensión, un parecido a ese sonido se escuchaba muy fuerte sobre la casa. Y yo dije, esto es como si fuera una nave. ¿Podrá ser otra cosa, un avión, alguna otra cosa? Nosotros ahí buscando todas las respuestas lógicas, racionales. La cosa es que al otro día, bueno, se fue, dejamos de sentir el ruido y yo ya estaba muy cansada. Dije, a lo mejor me voy a acostar, no quería ni mirar por la ventana. Y al otro día le preguntamos a una de las personas que participó del retiro, no voy a dar su identidad, pero sí él tiene mucho conocimiento, piloto, y trabajó para el gobierno también. Y ellos habían sentido, que son varios refugios, ellos estaban en otro refugio y también lo sintieron, porque cuando yo sentí que se fue este ruido, es como que avanzaba lento. Entonces, de hecho, yo dije, en un minuto lo pensé, dije, es como si fuera a la otra cabaña, al otro refugio. Lo habían sentido, sintieron exactamente lo mismo. Y yo le digo, ya, pero a ver, ¿pudo haber sido un avión? Me dice, imposible a esta hora, a esta altura, en este lugar, me dice, no es ruta de avión. Un dron, no, eso era magnetismo. Me dice, no tengo una explicación dentro de todo mi conocimiento científico y de los cielos y de aviones y de esto y de esto otro, no hay nada que yo conozca. Por lo tanto, nos quedamos con el convencimiento de que esto no tenía explicación. Pero yo había visto mucho, pero sentirlos así y sentir como si tuvieses una nave encima de tu cabeza, nunca lo había sentido de esa manera. Fue muy fuerte, muy fuerte. Y Claro, además y al con otro tanta gente día, alrededor, al final eso se contagia claro, también. entonces, y al otro día, las chicas que estaban en el refugio durmiendo en el segundo piso, este segundo piso tiene muchas ventanas al bosque, tiene cortinas, o sea, tú ves el bosque de noche. Bueno, ellas vieron todo. Nosotros pensábamos que habíamos sido pocos los que habíamos visto, resulta que las chicas también habían visto, habían sentido. Y no estábamos hablando, no estábamos juntas, por lo tanto uno podría decir, hay eh, terminaron creyéndose mi Sí, cuento, en plan se sugestionaron o... claro, una cosa así. Y eso fue hace poquito, ahora los primeros días de noviembre. Madre mía. Sí, hay hartas historias sí, que me han ocurrido sobre Wow. hartas. Pero bueno, ellos están ayudando a la humanidad y hasta el minuto, cuando me preguntan, oye, pero son malos, bueno, digo yo, si no hubiesen querido hacer daño, ya lo hubieran hecho. Claro, Pero vuelvo a repetir, si en la Tierra hay luz y oscuridad en todos los planos, a mí no me consta claro. lo mismo en el universo. Pero por lo menos con los que yo he recibido, y ha sido bien curioso estas canalizaciones, porque es más, una vez me dijeron, los vamos a ir a visitar, pero fue así textual el mensaje. Los vamos a ir a visitar a las 10 de la noche y ustedes nos vamos a dejar ver. Y digo, me juro que dije que ahora sí ya me rayé, me volví más loca de lo que estoy. Pero decidí entregar el mensaje. Y le digo a los chicos, bueno, ustedes no me van a creer, pero me dicen que a las 10 de la noche nos van a venir a visitar. Y me quedan mirando con cara de, ella ya se volvió loca.
Bueno, y a las 10 de la noche, el mismo efecto pasó acá en el bosque y empiezan a prender mucha luz del cielo completo. Eso fue un espectáculo hasta las 5 de la mañana, toda la noche. Llegaron a explotar los generadores de luz del pueblo. O sea, quedó todo el pueblo oscuro. Fue tanto que quedó todo el pueblo oscuro. Los generadores se veían lo lejos que se explotaban. Qué Ah, impactante. bueno, sí, y por último, algo que me llamó la atención de este encuentro que tuvimos hace 2 semanas atrás, que cuando nos levantamos a ver este mismo lugar, porque queríamos ver a qué distancia más o menos estaban ellos cuando nos entramos. Bueno, nosotros nos imaginamos como mucho bosque y que estaban atrás de todo ese bosque. Era una fila de árboles, o sea, estaban prácticamente encima. Lo que tú no dimensionabas en la noche, lo vimos a los otro. Así que Claro, estaban las ahí al distancias no lado. se miden igual. No, absolutamente, y ahí quedamos impresionados y dijimos, estaban al lado, o sea, literalmente al lado. Wow. Hay una cosa que has mencionado varias veces, que es que, bueno, que en el mundo obviamente existe luz y oscuridad y que Sí. es una cosa que no tiene dudas, que eso intuyes que se extiende al universo, a más partes, ¿no? De este enorme universo que tenemos. ¿Y cómo crees que, esto es una pregunta un poco peculiar, soy consciente, pero ¿cómo crees que se manifiesta el mal? Porque bueno, hay gente que ve el mal en cosas que no son el mal tampoco. Por ejemplo, la Mira, canalización, que hay gente que dice que es sí, algo maligno, ¿no? claro, Quiero decir, pero hay hablo gente, como del mal real, el concepto de mal auténtico. sí, oye, hablando de eso, me acuerdo cuando una de las cosas que me dijeron los maestros cuando yo empecé con esto, fue que tenía que prepararme porque iba a recibir de todo. Y le dije, yo no voy a aguantar porque yo no tengo piel de chancho. Se le llama piel de chancho acá en Chile cuando eres dura de carácter. Yo soy súper sensible, entonces a mí me afecta lo que vaya a decir la gente. Me dijeron que no tienes que aprender a que no te afecte. Porque parte de lo que la humanidad tiene que aprender es a dejar el juicio hacia la otra persona. Porque la humanidad está acostumbrada a juiciar al otro, pero se olvida de mirarse hacia adentro. ¿Ya? Totalmente. Y me costó. En un principio yo decía, pero ¿por qué la gente es tan mala? No, la verdad es que no es que sea mala, está equivocada. Yo en algún momento también cometí el error de juzgar a alguien. Nadie está libre, nadie No, está nadie libre, lo está. absolutamente. Mira, con respecto a la luz y la oscuridad, ¿cómo se manifiesta el mal? Yo, por ejemplo, lo veo, ahora, es mi percepción, es una percepción totalmente personal, Comprendo. eh, que no necesariamente tenga que ver con la realidad. Pero yo cómo lo veo, por ejemplo, con el control mundial, con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿ya? Con la necesidad de guerra. Por ejemplo. Yo veo que esa es la forma en la que el mal se manifiesta. Fíjate. Creo que, creo que ningún ser humano consciente y que quiera el bien va a buscar una guerra, ni modo de ver, ¿ya? Porque tú puedes tener muchos conflictos con tu vecino, ¿ya? Pueden pelear por la reja, pueden pelear por el límite, pueden pelear porque no, que el árbol es mío, no es tuyo. Pueden ocurrir muchas cosas. Pero yo siento como una energía entrar a la gente. Y la gente no se da cuenta de esos planes, de intenciones que toman, y de que se aceptan los pasos. Hoy día estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Es una cosa ¿Qué que te sí hace pensar eso? que muchos tememos, sí. Porque si tú me dijeras, no, es que alguien está defendiendo su territorio. Sí, está bien, lo está defendiendo.
Pero ¿y no será que hay, esto es un rollo mío, un pensamiento mío? Yo digo, ¿no será que todo este mal se manifiesta a través del control de estas personas que los llevan a actuar de esta manera? Es una Sí, como si teoría. estuvieran expuestos, digamos, a esas energías negativas. Claro, de hecho, en el mundo espiritual, lo que yo he aprendido, vuelvo a insistir, no soy dueña de la verdad, me puedo equivocar, es como cuando hacen los sacerdotes exorcismo y entra una entidad dentro de alguien. ¿Quién te dice a ti que no hay personas que están con entidades dentro? Pero que no son tan visibles. Claro, y que están actuando de esa manera. Una vez escuché otra teoría que dicen que más de la mitad de los seres humanos, decía esta teoría, no tenía alma. He escuchado esa teoría ¿Lo has escuchado? Y fíjate que a y veces da uno cuando miedo ve, pensarlo. pero claro, y a veces cuando uno ve el actuar de la humanidad, uno se pregunta, ¿en realidad esa persona puede tener un alma si está actuando así? Pero por otro lado, decimos, bueno, pero hasta eso tiene un propósito, porque si él no actúa de la forma que lo está haciendo, ¿cómo yo tendría la conciencia que tengo? Claro que si no ves el mal, ¿cómo sabes dónde está el bien o qué es el Exacto, bien? exacto. Y esas son las cosas que yo creo que nunca vamos a tener una certeza o una respuesta. Yo me acuerdo que en algún minuto, hace muchos años atrás, yo quería saberlo todo. Y le pregunto a mi tía, que era canalizadora, que en paz descanse, le digo a mi tía, mira, yo quiero saberlo todo, porque sabes que yo estoy en este proceso y mi ansiedad me comía. Yo le digo, mira, yo quiero saber cómo se creó el mundo, quiero preguntarle a Dios esto, todo, bla, bla, bla. Y la respuesta que me dio fue, el padre creador fue un rotundo no. Yo, pero ¿por qué me está negando eso? Si Dios es puro amor. ¡Ay! Me dice, Tanta curiosidad sin resolver. hay cosas, claro, y me dice, hay cosas que nunca van a saber. Cada uno va a saber lo que le corresponde según su trabajo en la tierra. Nada más. O sea, yo ahora lo entiendo. Si tú eres un canal, una canalizadora, vas a saber lo que te corresponde para tu trabajo. Si tú eres doctora sanadora, vas a saber lo que te corresponde para tu trabajo. Pastelero tus pasteles, así te digo. Y los maestros con los años me han dicho lo mismo. El único que sabe todo es Dios. Nadie, ni siquiera nosotros, sabemos el total del plan. Y eso también me da a entender de que cuando hay alguien que aparece diciendo que tiene la verdad absoluta, yo dudo, Lo entiendo. porque no existe una verdad absoluta. Dios es el único que la tiene, Además, la a mi misma entender. realidad es distinta según los ojos que la miren. Pues ya si vamos a hablar de conceptos más Sí, rotundos, claro, complicado. Sí, 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 por sí. supuesto. Es como esas imágenes que aparecían en redes sociales que decían de qué color ves tú las zapatillas, ¿no? Yo las veo blancas, no, yo las veo rosadas. Cada uno va a ver desde su punto de vista, desde su aprendizaje, desde su nivel de conciencia, y está perfecto. Es respetable, es tu opinión y es válida. Pero la verdad absoluta no la tenemos. Solo nuestro Padre. Me gusta ese mensaje. Y bueno, no te voy a entretener mucho más porque esto se está ampliando, aunque esto es muy interesante. Em, ¿Cuál dirías tú o cómo dirías tú que podemos intuir cuál es nuestro plan de vida? Yo, por ejemplo, por lo que estuviste comentando de tu historia, yo puedo decir, mira, esto es algo que te da una profunda sensación de plenitud,
se ha dado, rodado hasta que todo ha encajado perfectamente y se puede decir, oye, pues estás en tu camino, ¿no? En tu plan de vida. Pero bueno, hay personas que no lo tienen tan fácil. ¿Cómo saberlo? Bueno, primero contarte que no fue siempre fácil. Claro, ¿Ya? imagino. No, no fue fácil. Mira, así de plena tuvo que ver con actos tropiezos y aprendí. ¿Ya? Partiendo por, y te lo voy a contar así muy claramente, partiendo porque me fue muy difícil soltar mi estabilidad económica, porque nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar el colegio de los hijos, tenemos que tener comida, pagar Claro. luz, agua, gas, etc. No, y a veces a lo Entonces cuando, mejor uno por sí mismo dice, venga, me arriesgo, pero cuando ya tienes a gente también que depende de ti es más claro, complejo. es súper complejo. Y fíjate que yo tuve un salto de fe, y qué es lo que yo le invito a la gente a hacer. Tuve un salto de fe, sentí ese llamado del corazón que me decía, tienes que hacer esto, y que es por los maestros, pero a una persona, y te lo puedo decir, hay gente que los maestros le dicen, tu camino de vida es este, tu misión es este, tú tienes que ver si lo vas a tomar o no, es una decisión personal. Y aún así no lo toman, y es válido, porque les falta la convicción, ¿ya? Eso es lo que yo aprendí, porque yo tuve que de verdad tener un salto de fe. A mí me dijeron, Carla, tú tienes que ir a la ciudad, tienes que salir urgente, me dicen los maestros, va a ocurrir esto, esto, otro. Yo decía, pero ¿cómo me voy a ir? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿De qué voy a vivir? Las niñitas, el colegio, todo lo que significa el mundo terrenal. Y dije, bueno, yo confío en Dios y confío que Dios tiene un plan para cada uno. Y confío también que todo lo que he vivido hasta ahora no puede ser por nada. Tiene que haber algo detrás. Y si los maestros me están diciendo esto, es por algo. Y cerré los ojos, respiré y dije, me comprometo con el trabajo espiritual. Y lo único que les pido a ustedes es que me sostengan, que ustedes se encarguen de aquellas cosas que yo no me puedo encargar, o que escapan de mi voluntad. Y no me di cuenta, y lo único que hice fue decir, yo me comprometo con este camino, no importa lo que pase. Y lo hice. Yo hubo momentos en los que sentí miedo. Hubo un momento en el que yo no sabía si iba a tener para comer. Hubo un momento en que no sabía qué estaba haciendo y que la gente a mi alrededor no entendía. Decía, la cara se volvió loca. Se está yendo a vivir a la montaña, está dejando el trabajo, está dejando todo porque sintió un llamado. Y te vuelvo a decir lo mismo que te dije al principio. Fue la mejor decisión que pude tomar. Pero no hubiese podido si no hubiese creído absolutamente que era el camino. Si no hubiese confiado en Dios y en el mensaje. Pues al final con lo que me quedo de lo que estás comentando, en parte, ¿no? Es aprender a escucharse. Exacto. A eso quiero llegar. Más bien y no dejarte como llevar por la gente que tienes alrededor, no. Párate y escúchate. Así, pues puede Todos salir bien. nosotros tenemos, perdona que te interrumpa, pero Sí, todos sí, nosotros dime. tenemos un llamado del corazón. ¿No? Cualquier persona, la persona que está en su oficina, a lo mejor cansada, sintiendo que este no es el camino en el que pasa por su vida, que se escuche, que se oigan. Así es simple, que se oigan. Pero cuando tú dejas entrar el pensamiento y la parte lógica que te dice, oye, pero ¿cómo te vas a ir? ¿De qué vas a comer? ¿Qué va a decir la gente? Que aquí, que allá, que bla, bla, bla. Dejaste entrar el pensamiento y perdiste absolutamente el foco de la fe. Claro, el miedo nunca te va a dejar avanzar. Jamás, jamás te vas a dejar avanzar.
jamás. Y yo te digo de verdad, a mí eso me sostuvo la fe, la confianza, 10 saltos, con todo lo que implicaba. De verdad que me siento totalmente asistida. En ningún minuto me sentí sola. Qué Siempre me bonito sentí es eso. asistida por todos los guías y por todos los maestros. Sin familia, se había muerto mi madre, mi padre, mi abuela, mi tía, mi hermano lo habían asesinado recién. Si yo fracasaba, fracasaban conmigo mis chicas, fracasaba mi familia, mi núcleo. Pero lo único que hice fue aferrarme y decir, tú me guías, te paso el timón del mío. Eso tiene que dar, ceder el control, tiene que dar mucha paz si lo hace verdaderamente. Pues Cuesta, genial. Dios mío, entregar el control cuesta. Nosotros queremos controlarlo todo. Sí, 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 eso lo sé. Y bueno, para no entretenerte más, porque esto es adictivo, simplemente si hay algún mensaje que tú intuitivamente consideres que puedas transmitir a la audiencia, pues yo con eso me doy por servida. Mira, principalmente, sí, me gustaría decirle a la gente que suelte el miedo, que suelte el miedo. El miedo es lo contrario al amor, es lo que más baja la vibración. Que suelte el miedo, que suelte la crítica y el juicio hacia la otra persona, que vayamos hacia adentro, que nos miremos, que nos observemos. No podemos estar en un mundo espiritual si estamos mirando hacia afuera. Estamos mirando al vecino, al compañero, lo que está haciendo el trabajo siempre es común, es hacia adentro. Ahí es donde tenemos que bucear en tu propia casa, que es tu templo, eres tú. Cuando tú logras conectar contigo, conectas con Dios, porque Dios habita en ti. Claro que sí. Pues me gusta el mensaje. Pues Carla, muchísimas gracias, de verdad. Gra- Gracias a ti, Beatriz, porque además tu energía es muy bonita. Gracias por tu labor y Gracias. muchísimas bendiciones para ti. Igualmente. A elevar la energía, la vibración nomás. Eh, yo soy una convencida de que si todos mejoramos, podemos hacer un mundo mejor. Sin duda. Todos tenemos nuestra responsabilidad, nuestra parte de responsabilidad en el mundo. Pues Así muchas es. gracias, Carla. Gracias a ti, mi amor. Y en cuanto a ustedes, nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo y hasta pronto.